Muy buenas noches a todos, muchas gracias por asistir una vez más a nuestro espacio de charla con el especialista Educando a la Comunidad. En el mes de abril, el 11, se conmemoró el Día Mundial del Parkinson, por lo que hemos decidido que sea el tema principal de esta charla. Para eso tenemos al doctor Gerardo Hernández, neurocirujano del Centro Médico Imbanaco. Doctor, buenas noches y bienvenido. Bueno, muy buenas noches a todos. Vamos a tratar de resolver los principios básicos acerca de la enfermedad de Parkinson. Tener este problema no es solamente un diagnóstico y tomar medicamentos, sino que es muy importante conocerlo bien para poderlo afrontar, superarlo y salir adelante. Entonces, empecemos. Vamos a ver qué es el Parkinson. En la promoción del evento se hablaba de prevención, pero realmente es un formato que tiene el Centro Médico de prevención y promoción para todas las enfermedades. Sin embargo, en este momento no podemos decir que la enfermedad de Parkinson sea una enfermedad prevenible, aunque al final vamos a hablar de algunos aspectos que pudieran tener que ver como factores de riesgo posiblemente controlables para disminuir la progresión de la enfermedad y potencialmente con investigaciones en neurodegeneración lo que se está haciendo para tratar de prevenir y hacer algo para que esto ocurra con menos frecuencia y con menos severidad. Tratamiento curativo no hay y allí tenemos las otras preguntas que básicamente es los síntomas, los tipos de Parkinson, por qué los pacientes se pueden postrar, por qué puede afectar otros órganos aparte del cerebro y una cosa muy importante y es que hay que mantener una muy buena relación médico-paciente. Si el paciente sabe qué es lo que tiene que buscar, qué es lo que tiene que contar, los efectos beneficiosos y adversos de los medicamentos, los otros síntomas que pudieran estar o no en relación con la enfermedad y eso se lo cuenta a su médico tratante, puede ser de muchísima ayuda. En ocasiones el paciente puede tener ratos buenos, ratos malos y es muy importante que haya un horario muy claro de a qué horas el paciente se siente bien, a qué horas no está tan bien y en qué consiste cada dificultad para poderla solucionar con su médico tratante. Y al final vamos a ver qué podemos hacer para mejorar el pronóstico. Podemos darle clic. ¿Me puedo bajar, cierto? Sí. Démosle clic a este de acá. Ok. Ustedes ven allí un temblor en estado de reposo, es decir, es un paciente que está sentado y sus manos, sus dedos tiemblan espontáneamente. Si me paro aquí, o sea, no me puedo bajar allá, ¿cierto? No. Bueno, hagámosle clic al otro de allá. Es otro ejemplo de temblor en estado de reposo. El paciente estando quieto, sin estar haciendo ninguna actividad, puede estar de pie, puede estar sentado y tiene esta frecuencia de temblor que es típico de la enfermedad de Parkinson. En algunas ocasiones también puede temblar el mentón y es prácticamente para nosotros diagnóstico. Sin embargo, no todos los pacientes con Parkinson tienen temblor. O sea, puede haber Parkinson sin temblor. Entonces, esto se debe a que las formas de presentación de la enfermedad puede ser con temblor, con rigidez, con lentitud o con inestabilidad postural. Lo más frecuente es el temblor y la rigidez. Y no es lo mismo un paciente que tiene un cuadro de temblor y solamente temblor en el transcurso de meses y los primeros años, no tiene rigidez y no tiene inestabilidad postural, o sea, es un Parkinson relativamente solamente tembloroso. Ese paciente tiene un manejo y un pronóstico completamente diferente, bastante mejor que un paciente de más edad que solamente tiene Parkinson rígido y que en el transcurso de meses o pocos años tiene una rigidez y una lentitud que lo hace mantener quieto,
durante muchísimo tiempo. Ese paciente tiene una forma de tratamiento que también es diferente y tiene unos signos de alarma, que es lo que vamos a ver acá, que hacen de que sea indispensable hacer algo para ese paciente que está tan quieto y está tan rígido. El manejo, así tomen los mismos medicamentos, va a ser diferente. No se puede predecir el pronóstico. Cuando uno ve un paciente que apenas le está empezando el problema, todo el mundo dice, ¿y qué me va a pasar dentro de 3 años, 5 años? No sabemos. Los médicos lo único que tenemos que hacer es hacer el seguimiento, observar si aparecen otros signos, otros síntomas que los vamos a describir, pero solamente en el transcurso del tiempo nos vamos a dar cuenta cuál va siendo el pronóstico de acuerdo a la evolución con que se vaya manifestando la alteración. Bueno, típicamente se hablaba de que la enfermedad de Parkinson solamente afectaba los centros que tenían que ver con el movimiento, que quedan aquí en el tallo cerebral, en la sustancia negra, pero ahora se sabe de que antes de que ocurran los cambios patológicos en este sitio de la sustancia negra, ustedes ven una sustancia negra de un paciente normal, la sustancia negra de un paciente con Parkinson, donde se han perdido neuronas y unas acumulaciones de material proteico que se forman como unos plegamientos de proteína que se llaman los cuerpos de Lewy. Esta pérdida de neuronas hoy en día se sabe que no solamente están aquí donde están los centros del movimiento, sino que están también en el recorrido del nervio vago, y más adelante vamos a ver también de que eso puede estar en el colon. Y si están en el colon quiere decir que el problema puede haber empezado en este sistema con estreñimiento, con lentitud, con dificultad de todo el sistema gastrointestinal, y se viene propagando por el nervio vago hasta los centros del movimiento. Posteriormente se puede extender o también puede coincidir con que se afecte la vía olfatoria, y algunos pacientes pueden tener pérdida del olfato como signo inicial. Aquí cuando están en el tallo cerebral antes de presentar los trastornos del movimiento, el paciente puede tener también trastornos del sueño, trastornos de la personalidad antes de que el paciente tenga las primeras manifestaciones de la enfermedad de Parkinson. En algunas ocasiones podemos encontrar también pacientes que empiezan a tener algunos cambios a nivel de la corteza que con el transcurso de los años, no solamente los pacientes con Parkinson, sino otros pacientes también pueden tener afectación y pérdida de algunas funciones, tanto de la parte mental como de la parte cognitiva, como también alteraciones en su estado de ánimo. Aquí les muestro cómo estos cuerpos de Lewy, que es el hallazgo patológico típico de la enfermedad, no solamente se encuentra en los centros que tienen que ver con el movimiento, sino que también pueden estar en el colon, a través del nervio vago en el cerebro, y hay algunos estudios que muestran que algunos pacientes que le han hecho vagotomía, es decir, que les han cortado el nervio vago, tienen menos incidencia de enfermedad de Parkinson. Está dentro de las cosas que se están investigando por qué llega el proceso neurodegenerativo al cerebro. Yo les quiero mostrar aquí cómo es la transmisión nerviosa. O sea, viene una neurona que viene de la corteza, tiene que venir a hacer sinapsis con la otra neurona, y esa neurona debe tener, para tener señal suficiente, debe tener para la transmisión dopamina. Si hay dopamina, la neurona receptora va a tener la señal suficiente, una señal fuerte, para que el músculo esté activo, para que el músculo ejecute el movimiento, para que el músculo esté dispuesto para su acción de movimiento. Entonces, cuando esto está alterado, vamos a tener que el músculo no está listo y tiene que haber una coordinación de la actividad de los grupos musculares. Entonces, cuando falta esa señal, el paciente tiene temblor. Cuando falta esa señal, yo diría que para algunos casos, sobre todo para el Parkinson rígido, el músculo está como quieto, está como apagado, y se necesita una motivación más grande, un impulso o una orden suficientemente más grande para que la persona pueda ejecutar el movimiento. Es decir, la señal está débil. Entonces, un músculo quieto, un músculo rígido va a tener tendencia a estar quieto, y si un músculo está quieto, se va a atrofiar. Entonces,
a pesar de que es una enfermedad que tiene que ver con la dopamina, afecta directamente el sistema muscular. Está el impacto en todos los músculos del cuerpo. Entonces, casi todos le ponemos cuidado solamente a los músculos de la columna, porque son los cambios que uno más ve. El paciente se va agachando, no va teniendo control de la postura, disminución de la fuerza en la parte de la cintura pélvica, la columna lumbar baja, la parte proximal de las piernas, y va teniendo dificultad para subir y bajar de un carro. Entonces todos estos músculos quietos y apagados van haciendo que el paciente se vaya enlenteciendo y vaya teniendo manifestaciones motoras, ya no solamente la rigidez y la lentitud, sino cansancio, debilidad, dificultad para moverse, alteraciones de la postura, disminución de la fuerza, y también por debilidad puede arrastrar las piernas y en algunos casos puede tener riesgo de caída. La cara también está comprometida, entonces la expresión de la cara se va a disminuir. Este es un estudio reciente, porque se han avanzado bastante en la parte de imágenes, y se sabe que la resonancia magnética de un paciente con Parkinson va a mostrar atrofia muscular. Entonces se reemplazan las fibras musculares por fibras de grasa, y uno puede ver una persona gordita, aparentemente con masa muscular, y realmente mucha de esa masa se ha reemplazado por grasa, por la atrofia, por desuso, por estar quieto, por falta de actividad. Entonces sí es muy importante la actividad, poner el músculo en movimiento, tener una rutina diaria, sobre todo para los pacientes que tienen Parkinson con tendencia a estar quietos por su rigidez y su bradicinesia notoria. Aquí vamos viendo, entonces, si los músculos están apagados, lo que vamos a ver es que el paciente, cuando va a caminar, todo lo que son movimientos espontáneos, cuando uno camina, uno no tiene que pensar para caminar, uno va caminando, va moviendo los brazos, pero este movimiento automático se pierde. Entonces se pierden los movimientos automáticos de la expresión de la cara, entonces la expresión de la cara se disminuye, la postura podría ser en parte una postura automática, pero todos esos músculos están apagados, entonces la persona se va agachando. Mover los brazos y las piernas adecuadamente, pues también es un movimiento automático, pero como la señal está débil, ese paciente tiene menor movilidad, arrastra las piernas, se agacha y tiene disminución del balanceo de los brazos. Cuando yo digo esto, lo digo porque me ha tocado ver durante mucho tiempo, durante 20 años por lo menos, pacientes con Parkinson que estuvieron postrados, que estuvieron en silla, y mediante la rehabilitación pudimos sacarlos adelante. Es decir, el Parkinson, si el paciente tiene un Parkinson rígido o el paciente se queda sentado en la casa, silenciosamente va perdiendo fuerza, se altera la postura, y una vez tenga debilidad para levantarse, lo que regularmente hace la familia es ayudarle, levantarlo, a veces lo tienen que levantar. Cuando observamos estas dificultades del movimiento es donde debemos intensificar la terapia física para fortalecer la movilidad, para fortalecer, la fuerza en la cintura pélvica, en las piernas, y para tratar de que el paciente en ese momento logre por sus propios medios recuperar la fuerza que ha perdido. Cuando lo hemos logrado, podemos ver que esa rutina hace que el paciente vuelva a estar en un estado funcional, vuelva a estar independiente y recupere ese estado que, a pesar de haber tomado los medicamentos, no lo había logrado. Entonces sí es muy importante. Esto ya hablamos. Los pacientes, les contaba que casi sin darse cuenta, a veces de los primeros signos, cuando uno ve a un paciente con temblor o con rigidez y pregunta, casi siempre le dicen a uno, sí, le cuesta mucho trabajo subirse del carro, bajarse del carro, levantarse de la silla y todo lo que hemos hablado. Cuando los músculos de la cara, la expresión se disminuye, empieza también a notarse que la saliva se va saliendo. ¿Por qué se va saliendo la saliva? Porque esos músculos están quietos. ¿Qué quiere decir eso? Que también tenemos que hacer ejercicio o terapia de fonoaudiología para mejorar la expresión de la cara, para mover la lengua, los labios, para pronunciar.
lentamente, pero de una manera muy fuerte, cada sílaba que estamos pronunciando. Entonces, es como si yo estoy aquí y hablo como entonces nadie me va a entender. Entonces, debo vocalizar sílaba por sílaba para que todo el mundo me entienda. Si usted tiene un familiar con Parkinson y ha empezado a tener disminución del volumen de la voz, le podemos pedir que conscientemente hable más duro, que trate de vocalizar sílaba por sílaba y no nos hagamos al pie del paciente, no le pongamos la oreja, sino que nos hacemos un poco más lejos para que empiece a vocalizar y tenga la necesidad de hacerlo muchísimo mejor. Regularmente en la consulta yo les muestro al familiar, mire que sí lo puede hacer. Entonces cuando entra a la consulta empiezan hablando, yo me corro y les digo, por favor dígame su nombre fuerte y dígame su nombre bien vocalizado sílaba por sílaba hasta que lo logra hacer. Se vuelve una rutina, entonces acuérdese que lo que se pierde es todo el proceso automático de muchas cosas, la vocalización, la postura, el movimiento. Si esto progresa y no hacemos nada, el paciente puede tener entonces dificultad para tragar y puede tener riesgo de una broncoaspiración o riesgo de una neumonía. Está demostrado que el ejercicio en cualquier persona mejora muchísimas cosas. Ustedes han escuchado que las personas dicen, yo hago ejercicio y me siento mejor, me siento más joven, me movilizo mucho más rápido, me mejora el sueño, me mejora el estado de ánimo. Todo eso está largamente comprobado desde el punto de vista científico. Pero en el paciente con Parkinson, además de eso, disminuye o retarda el curso de la atrofia muscular, extendiéndose el periodo de independencia funcional. Entonces todo esto es muy importante y la cuestión es que si el paciente hace ejercicio pero lo deja de hacer, lo que ha ganado rápidamente lo pierde. Es decir, acuérdense en que la señal está débil y por eso es que los resultados de estudios de ejercicio no son tan contundentes, aunque ahorita se ha demostrado con la evidencia de que sí, pero hay mucha dificultad de interpretar resultados porque no todos los pacientes tienen el ejercicio con la misma intensidad, frecuencia y disciplina durante el tiempo y esto hace que los resultados no sean iguales. Aquí básicamente medicina basada por la evidencia que muestra que el ejercicio sostenido es de beneficio. Podemos hacerle clic. Este es un video de la Fundación Parkinson. Entonces, esta es uno de los casos común y corriente que nos llegan. Dale clic allí, sí. Vamos a mostrar un caso común y corriente. Esta señora se puede levantar, pero cuando camina, camina con mucha dificultad. Nosotros a veces colocamos señales en el piso porque pueden servir de guía. Cuando uno tiene una guía visual, entonces sabe dónde poner el pie y eso le sirve de un estímulo adicional para poder caminar a muchos de estos pacientes. Entonces uno dice, pues no está tan malita, no le hacemos cambio en los medicamentos, pero queremos hacer una terapia para fortalecer todos los músculos de su postura, mejorar la marcha, el balanceo de los brazos, fortalecer la pelvis, las piernas, bicicleta estática. Y aquí viene la evaluación de control un par de meses después. La misma paciente, y ustedes ven cómo se para. Entonces, tener conciencia de postura, de cómo se hace el movimiento, solamente terapia. Entonces uno dice, esto a veces no lo logra el medicamento, esto a veces no lo logra ningún otro tipo de tratamiento. A todos y a muchos de los que son mis pacientes y mis amigos, yo les digo, mire, eso es como uno tener una mala postura hasta para caminar. Usted puede tener 40 o 50 años, pero si camina así, nomás viendo esa silueta, alguien va a decir, ese señor debe tener 70. ¿Sí? Yo estoy sentado acá y si yo me voy a levantar sin que me miren la cara y yo me voy a levantar apoyándome en un ladito o al frente de la mesa y me levanto así, ese señor debe tener, se me cayó, ese señor debe tener 90, ¿sí o no? Igual, ahí ya se oye, yo lo...
Bueno, entonces lo cuento porque muchas personas no son conscientes de la postura. Y la conciencia de la postura debería empezar en el colegio. Entonces yo, como todos, tenemos muchos compañeros de colegio torcidos, muchas personas que caminan de cualquier manera y con el tiempo se van doblando. He visto personas jóvenes, jubilados de 40, 45 años, que han estado sentados, comen, toman, juegan cartas y se van a levantar con obesidad y no se pueden levantar. Tienen dificultad por atrofia, por desuso. Entonces, eso lo que quiere decir es que la actividad muscular es importante. Cuando uno camina debería de tener postura recta, mentón arriba y tratar de estar caminando como si estuviera desfilando, como si lo estuvieran observando cómo camina. Frecuentemente pasa de que cuando la persona llega al consultorio le dicen a uno, en la casa camina así, pero cuando usted le pide que camine y camine rápido, ahí sí camina y desfila perfecto. Entonces, eso lo que quiere decir es que cuando uno es consciente que lo están observando y cuando uno es consciente de que lo puede hacer bien, lo logra. Entonces, por eso es muy importante la conciencia de la postura y de cómo se realiza el movimiento. Hagámosle clic a este video. Entonces, aquí algunas cosas como para ejercicios que se pueden hacer. El ejercicio puede empezar aún en la cama, uno puede estar acostado, levantar la cadera, levantar las piernas, hacer estiramientos. Les sugiero a la mayoría estar sentados un ratico en la cama antes de levantarse. Algunos sufren de hipotensión, se les baja la presión si se levantan muy rápido, entonces es muy importante tener la rutina, pero después de estar sentado en la cama, pasar un tiempito antes de levantarse. La bicicleta estática es muy bueno para fortalecer las piernas. Los ejercicios para la cara, las terapeutas de fonoaudiología pues van a tratar de que estos músculos que se mantienen quietos realicen el movimiento, que mejore la expresión, que ensaye varios tipos de expresión cuando está conversando, cómo se pronuncia cada una de las sílabas y de las vocales o de las palabras. Y esta es una cosa muy especial, hagámosle clic también. Es terapia para la función cognitiva. Toda persona mayor de 50 años deberíamos de tener un programa de mantenimiento de la función cognitiva. Aquí tenemos el grupo de la fundación que está haciendo terapia aquí con una de las grandes representantes del Instituto de Neurología Cognitivo de Buenos Aires que nos visitó. Y realmente ella resalta este tipo de intervención porque esto es bueno no solo para el paciente con Parkinson, para todos. Cuando dejamos de utilizar el cerebro, vamos perdiendo funciones. Cuando no hacemos sino lo mismo todos los días, solamente se activa ese circuito y los demás progresivamente se van apagando. O sea, necesitamos estimulación también de manera permanente. No solamente la dopamina está alterada, o sea, la dopamina es responsable de muchos de los trastornos motores que hemos discutido, pero hay otros neurotransmisores como la serotonina, que tiene que ver con todas estas funciones que están aquí. Y es importante de que también sepamos de que puede estar alterada la acetilcolina, que tiene que ver con la función mental, la función cognitiva. Entonces, cuando hablamos de si la enfermedad de Parkinson es un trastorno motor, decimos sí, pero también tiene síntomas no motores. Parte ya los dijimos, o sea, los trastornos del olfato, los trastornos del sueño, los trastornos del estado de ánimo, puede alterar la función mental, puede alterar la función autonómica que tiene que ver con la frecuencia cardíaca, con la presión arterial. Algunas personas cuando se levantan les da mareo, cuando se agachan les da mareo. Entonces la observación es si uno se va a agachar, es preferible agacharse así a agacharse con la cabeza hacia adelante y hacia atrás, porque eso produce muchísimo más alteración, no solamente por la posición, sino por los canales semicirculares del oído. Entonces mucho mejor agacharse así, o vale, uno se sienta y se va a recoger algo, pues le queda más cerquita y no se cae. Entonces puede ser responsable también estos síntomas no motores de dolor, cansancio, fatiga, el estreñimiento y los trastornos del sueño que ya habíamos hablado.
Lo de la hipotensión ortostática, que ya lo expliqué también, trastornos urinarios, disfunción eréctil, sudoración, a veces hay hasta cambios de temperatura, a veces los pacientes se quejan de sudoración, de calor, de frío, a veces se quejan de calambres en el estómago, cuando le pasa el efecto del medicamento, algunos sienten síntomas raros en el estómago como calambre o presión en esta parte superior del estómago. Pueden tener problemas dermatológicos y básicamente ya los dije casi todos. Este también puede pasar. ¿Qué no es Parkinson? Muchas veces nos sorprendemos porque hay una persona que está muy comprometida. Entonces, regularmente el paciente con Parkinson va a tener un curso de muchos años, 5, 10, 15 o 20 años, con temblor, con rigidez, con lentitud, que afortunadamente ha cambiado bastante con los medicamentos que hoy en día disponemos. O sea, no es lo mismo un paciente de Parkinson hace 10, 15 años que los pacientes que hoy en día tenemos, y muy seguramente en 5 o 10 años vamos a tener toda una cantidad de opciones terapéuticas que en parte les voy a mostrar ahorita, disponibles y asequibles a la salud de los colombianos. Pero cuando no existía sino la levodopa y no se sabía muchas de estas cosas, los pacientes progresaban posiblemente muchísimo más. Ahora con los medicamentos, la luna de miel del tratamiento, que antes era de 1 o 2 años, podemos tener pacientes en muy buen estado, 3 años, 5 años y en algunas ocasiones hasta 10 años, o sea, depende porque cada paciente es diferente. Entonces, para cada etapa de la enfermedad hay una forma de tratamiento. Y necesitamos identificar cómo diferenciamos un paciente de Parkinson con ese que está tan comprometido. El que tiene alguno de los síntomas de Parkinson, pero desde el primer año, los 2 primeros años ya su función mental no está bien y tiene una demencia, eso no es Parkinson. Eso es un proceso degenerativo muchísimo más agresivo y tiene distintos nombres. Para hacerlo sencillo decimos Parkinsonismo, Parkinson Plus, y en este caso de demencia puede ser una enfermedad de cuerpos de Lewy, pero ya son nombres que nosotros le colocamos. Si el paciente en el transcurso de poco tiempo tiene alteración, dificultad para la mirada, tiene alteración de la deglución y alteración del equilibrio en un tiempo muy corto, a pesar de que lo veamos con síntomas de Parkinson, por tener esa presentación tan temprana de esos síntomas tan incapacitantes, no es Parkinson, eso se llama parálisis supranuclear progresiva, y son otros síndromes en donde decimos lo corriente es que los síntomas que hablamos al principio tengan un curso lento, controlable inicialmente con los medicamentos, y vamos a mostrar cómo con el tiempo esos síntomas se vuelven un poco más difíciles para controlar a medida que los años van pasando. Hagámosle clic aquí. Esta es una paciente que no se puede poner de pie. Empezó con temblor, un poquito de lentitud, pero rápidamente si uno la suelta se caería. Y ustedes ven que sus ojos no van ni para arriba ni para abajo, están fijos. Entonces, regularmente cualquiera de nosotros puede mover los ojos a los lados, arriba y abajo, y esta persona tiene una parálisis de la mirada vertical, lo cual hace el diagnóstico de una parálisis supranuclear progresiva. Este es el esquema típico de lo que es la evolución de la enfermedad de Parkinson. Al principio se decía que hay como una luna de miel, sobre todo con levodopa, porque los primeros 2 o 3 años el paciente responde perfecto, sin ningún problema. Luego vienen las fluctuaciones, es decir, cuando el paciente, el medicamento ya casi no le sirve, o le sirve pero un rato sí, un rato no, y a veces se pega, a veces vuelve y le aparecen complicaciones por la medicación. Con los nuevos medicamentos esta luna de miel puede ser variable, pero en algunos pacientes se extiende por lo menos unos 2 o 3 años más. Luego pueden haber aquí desde el principio alteraciones del estado de ánimo, que es muy importante explorar desde antes, alteración del hábito intestinal, y aquí puede haber alteraciones del estado de ánimo pues, que se suman en el tiempo, algunas alteraciones de la función mental que hay que estar evaluando, y por eso es importante también la evaluación y la terapia cognitiva en estos pacientes. Aquí está un esquema de la primera neurona,
que tiene la dopamina y la segunda neurona que recibe el estímulo. Entonces aquí está el punto de acción de los medicamentos, la levodopa en este sitio, la rasagilina y selegilina, que son inhibidores de una enzima en este sitio, con un medicamento que vamos a tener disponible dentro de un par de meses en Colombia, que se llama safinamida, la amantadina, que tiene muchos mecanismos potenciales de acción, y aquí sobre esta membrana vemos el receptor de dopamina, donde están los agonistas dopaminérgicos, que básicamente lo que hacen es estimular los receptores dopaminérgicos para que mantengan elevada la dopamina, Mirapex, el neupro, y ya tenemos aquí apomorfina. Aquí también tenemos inhibidores de la catecolamino de la COMT, de metiltransferasa, básicamente el entacapone, que se conoce con el nombre de Estalevo, que contiene carbidopa, levodopa, entacapone. Entonces, independientemente del sitio, pues todo lo que tratamos de hacer aquí es corregir el déficit de dopamina para que el paciente se pueda mantener más funcional. Este es un esquema que les traje y aquí mostramos cómo cuando un paciente se toma la levodopa puede tener fluctuaciones en la concentración de la levodopa en la sangre. Entonces, en los primeros años, no importa si el nivel del medicamento esté relativamente muy alto o muy bajito, todo lo que se toma es bueno. El paciente dice, yo me lo tomo y me siento perfecto. Y hay unos que le dicen a uno, doctor, hasta con una tableta me va bien todo el día. Eso como que con ese poquito les funciona bien. Ya después con el tiempo hay necesidad de como que ir reevaluando, porque hay momentos en donde ya el medicamento, a pesar de que se lo toma, no hace efecto, se demora un poquito y también el efecto es mucho más corto. Entonces ya con el tiempo el buen efecto, que es este rango de aquí, se va estrechando con el tiempo y tenemos que jugar con un rango muy pequeñito y tenemos que jugar con levodopa en unas dosis muy precisas en el transcurso del día, según le vaya contando a uno el paciente cómo es la evolución y el transcurso durante el día. Entonces, esto hace que este buen efecto se vaya disminuyendo y este campo se vuelva mucho más estrecho. Aquí, cuando el paciente tiene un poquito más de medicamento del que necesita, entonces empieza a tener disquinesia, que básicamente son movimientos de contorsión, movimientos involuntarios no controlables, que son no por el Parkinson, sino que son producidos por el medicamento. Entonces, el paciente va a tener una ventana inicial de buen efecto, pero con el tiempo se va estrechando, pueden aparecer las disquinesias y con el tiempo este periodo puede ir aumentando o puede ir aumentando también el estado off, es decir, cuando el paciente está apagado. Hagámosle clic. Esta es una foto, es un video para mostrar lo que es una disquinesia. Una disquinesia así todo el día, eso es incapacitante. Entonces, ¿qué debe hacer el médico? Tratar de ajustar la medicación. Hoy en día tenemos más opciones. Cuando solamente era levodopa era mucho más difícil manejar esto, pero hoy en día con los medicamentos que tenemos podemos manejar buena parte de las disquinesias, pero cuando esto no se puede controlar, cuando esto persiste y afecta la calidad de vida del paciente, se debe considerar la posibilidad de tratamiento quirúrgico. Sigamos. Indicaciones de la cirugía. Cuando el temblor, a pesar de una medicación adecuada, no se puede controlar, cuando hay fluctuaciones en la respuesta, cuando tiene disquinesias o periodos off frecuentes, cuando el paciente no puede ajustarse los medicamentos por sus efectos secundarios. Y en general nosotros evaluamos el paciente antes de cirugía en un grupo multidisciplinario donde evaluamos la respuesta al medicamento. Un paciente que, por decir algo, tiene temblor, que no se controla con medicamentos, yo les puedo decir, siempre será buen candidato para cirugía. Pero un paciente que está rígido, que está lento y casi no tiene temblor y su problema es rigidez y lentitud, vamos a medir primero cuál es la respuesta a la levodopa. Si la respuesta a la levodopa es buena, posiblemente va a ser un buen candidato a la cirugía.
Si usted le da a ese paciente que está rígido, lento, y peor si tiene algo de inestabilidad postural, le da levodopa, pero el medicamento casi no le responde, posiblemente no sea un buen candidato a la cirugía. O sea, es una prueba que nosotros hacemos antes de decidir si el paciente se puede llevar o no a una intervención quirúrgica. Hagámosle clic aquí. Por esto empezó la Fundación Parkinson. Ustedes ven aquí una paciente postrada, rígida, temblorosa, llevaba meses, mire esta deformidad en las manos, con atrofia. Hoy en día nadie la operaría. Yo la vi y no teníamos la fundación, pero armé un grupo de terapia física, de lenguaje y soporte psicológico para poderla llevar a cirugía. Que yo decía, si yo le quito el temblor y le ayudo con la rigidez, con esta atrofia, esta señora no se va a parar nunca de la silla de ruedas. Entonces la preparamos psicológicamente, terapia física, terapia de lenguaje, absolutamente todas las terapias. Le hicimos cirugía y este es el resultado. Es decir, el objetivo de esto era no solamente quitar el temblor. Usted le puede quitar el temblor a un paciente y le puede quitar el sufrimiento, pero uno quiere que además lo que usted haga sea funcional, que sirva para algo. Y ella, pues, aquí está muy contenta contando de que, pues, obviamente que hacía años no estaba sin temblor. Me dijo que no pudo dormir, pero de lo contenta porque no podía creer que no tenía temblor en ninguno de los dos lados. Y la historia continúa porque volvió a estar independiente, volvió a estar funcional. En esa época la terapia física que hoy en día hacemos en la fundación prácticamente era terapia domiciliaria, tenía que estar pendiente de las terapeutas, visitarla, mirar que todo estuviera bien para poder que las cosas funcionaran como tenía que funcionar. Entonces ahí ella está tomando la sopa, caminando, montaba en bicicleta, toda una cantidad de cosas dentro de su casa. Después de un tiempo ya no la volvimos a ver y pues ya por su entidad de salud ya me quedaba muy complicado seguirla visitando todo el tiempo. La resonancia magnética, las imágenes que hoy en día tenemos son espectaculares. Uno puede decir, yo quiero llegar exactamente a este punto y se puede visualizar muy bien la sustancia negra y eso sirve para muchas cosas, para colocar un electrodo, aquí en el subtálamo o para colocarlo en el globus pálido. La imagen le ayuda mucho al cirujano para hacer una planeación con mucha precisión a dónde se tiene que llegar. Aquí mostramos unos electrodos. Los electrodos vienen conectados a un cable y a una batería. Este es como un marcapaso, o sea, la energía se inicia aquí en la batería que está colocado debajo de la piel, en el techo, y la pila origina el impulso que viene hasta aquí, hasta la punta donde está el electrodo, que es lo que va a controlar el temblor o la rigidez. Hagámosle clic acá. Este es un paciente que se le apagó el estimulador. Entonces ustedes ven más o menos el estado del paciente sin el estimulador o con el estimulador apagado. El paciente refiere que casi ni puede hablar cuando está con la crisis. Entonces son pacientes que uno puede escoger, o sea, uno puede escoger pacientes relativamente no tan complicados, pero en este caso les estoy mostrando algunos que son bastante complicados, ahorita les cuento por qué. Entonces está muy malito, casi no se puede. ¿Por dónde va el video? Dejémoslo que siga. Y el problema es que además de eso es ciego. Entonces necesita un cuidador, y tener un cuidador, o cuando queda solo con esa incapacidad por su rigidez, por su temblor, valía la pena hacer un esfuerzo con él y decidimos, aquí le prendimos el estimulador y ven cómo el temblor para, y hagámosle clic aquí. Creo que tiene volumen, pero básicamente él cuenta que ya está mejor, cuenta el nombre. Entonces es muy distinto el estado de este paciente así a este paciente así. Entonces uno dice, cada que uno va a realizar un procedimiento quirúrgico, uno dice, ¿qué tanto puedo ganar con el medicamento y hasta dónde llega el medicamento? Y si el resultado no es funcional, el resultado no es suficiente, pero quiero que mi paciente sea funcional, la cirugía puede considerarse, obviamente teniendo en cuenta también los riesgos, porque
todo procedimiento quirúrgico también tiene riesgos. Mostremos este es un caso más de la vida común y corriente. Esta es una señora que camina, se pega y se pega no solamente en la casa, sino en la calle, en toda parte. El medicamento le actúa por ratos y cuando ella piensa que le está funcionando bien, de un momento a otro se pega y más de la mitad del tiempo del día está entre pegada o con disquinesia. Entonces decidimos llevarla a cirugía. Hagámosle clic aquí. Entonces sale de la habitación, está caminando, está suelta. Hagámosle clic aquí perdón. Hagámosle clic acá. Entonces cambia muchísimo, creo que ahorita va a caminar. Sin medicamento, recién operada y con electrodo. Cuando estamos en la cirugía, en el sitio donde se hace la estimulación, a la paciente se le quita la rigidez, se suelta, además tenemos un monitoreo para registrar para hacer el registro eléctrico de la zona que estamos explorando y estamos seguros que ese es el mejor sitio. Este es un electrodo que hoy en día tenemos, démosle clic aquí. Uno a veces piensa cuándo es mejor operar un paciente, entonces uno dice, si yo tengo un paciente en un estado como tan malito como los dos primeros que mostré, yo digo, pues a ese paciente operémoslo ya con lo que hay. Pero si yo tengo un paciente que está más o menos bien, está ahí en el límite de qué le puede ofrecer, a veces uno puede ofrecer esperar un poquito más y tener la mejor tecnología. En este momento tenemos un electrodo que regularmente cuando descarga este contacto, descarga en forma de circunferencia, pero uno puede programarlo para que se vaya más para un lado, para el otro. Por decir algo, si está descargando aquí y produce efecto secundario en el lenguaje o visual o en la fuerza o sensitivo, cualquier cosa de ese tipo, lo que uno hace es programa una forma diferente de la descarga para que pueda uno tener el efecto favorable sin tener el efecto adverso. Es decir, lo que se puede conseguir con la tecnología, con la ingeniería y con la electrónica es impresionante. Entonces, ustedes ven aquí distintas formas de cómo conseguir el campo eléctrico y eso permite que uno tenga mejores resultados con mejores resultados con menos efectos secundarios. Esto es Gamma Knife. Yo les decía que uno puede llegar a un sitio determinado y le calcula la dosis y allí le llega. Este es un trabajo de la Universidad de Marsella. Nosotros acá en Imbanaco también hacemos en algunos casos, cuando no se puede operar un paciente con cirugía abierta, consideramos en algunos casos cirugía, radiación con rayos gamma. Este es el grupo de neurocirugía y el grupo de radioterapia de Gamma Knife. El paciente se acuesta en la máquina, se toma una resonancia magnética, se planea exactamente a dónde se tiene que hacer la lesión y los rayos convergen a un solo punto que permite el control, en este caso, del temblor. Tenemos en este momento apomorfina, que básicamente es un medicamento que puede estar en ampollas o también en infusión para los pacientes que tienen muchos periodos off. Entonces, pero eso se hace bajo consideración especial porque hay que mirar antes de utilizar este medicamento otras alternativas y hay que ajustar dosis de medicamento, pero en este momento estamos contando con este otro medicamento. Miren ustedes que año tras año van llegando nuevas opciones y año tras año están haciéndose investigaciones para mantener el nivel de dopamina lo más constante posible durante el día mediante diferentes técnicas. Entonces, hoy en día un paciente que potencialmente es quirúrgico, cuando aparece una técnica nueva, a veces le puede solucionar la situación dependiendo de la gravedad de la dificultad que el paciente pueda tener. Uy, ¿aquí qué me pasó?
En este momento, sobre todo en Europa y Norteamérica, está la levodopa por infusión duodenal o también subcutánea. Pero el costo de esto aquí, miren esto. Y esperamos que con el transcurso del tiempo esto sea cada vez más asequible a todos los pacientes con Parkinson. Pero esto lo que quiere decir es que sí se puede. Es decir, hay muchas rutas de administración de la medicación para tratar de lograr de que esto se pueda ayudar en mantener los niveles de dopamina que el paciente necesita. Rotigotina ustedes lo conocen como Neupro, el parche de Neupro. Pero la rotigotina hay estudios que se administra también a través de la vía nasal o subcutánea como antiparkinsoniana. Entonces miren que además de las vías que habíamos visto anteriormente, se están investigando otras que podrían también producir o presentar alternativas. Investigación en neurodegeneración. Entonces, cuando hablaban de prevención, dijimos no hay manera de prevenir el Parkinson. Sin embargo, es mucho lo que se está haciendo en investigación. Entonces, por ejemplo, en otra enfermedad neurodegenerativa como la enfermedad de Alzheimer, ahorita se está clasificando la enfermedad de Alzheimer en 3 tipos. Una que pudiera tener una causa de tipo inflamatorio, otra que pudiera tener una causa de tipo tóxico y otra que pudiera tener un mecanismo a través de falta de nutrientes necesarios para el sistema nervioso. Entonces todo esto podría desencadenar mecanismos neurodegenerativos. Potencialmente en el Parkinson podría haber algo similar, sin embargo ocurre en zonas diferentes, pero sí podría tener algo que podamos hacer desde el punto de vista de prevención. Se sabe que la exposición a metales pesados y la calidad del agua es importante. Nosotros consumimos agua, pero no le hacemos el control a los metales pesados. Sería deseable que todos tuviéramos un filtro para tener un agua en buenas condiciones, libre de metales. Entonces hay filtros que lo pueden hacer y sería el agua que nosotros tendríamos para el consumo diario, tanto para tomar como para los jugos, como para preparar la comida. A veces la gente le dice a uno, no, es que yo hiervo el agua, sí, pero pues le quita los microbios, pero los metales están allí. Entonces esa podría ser una cosa. Acuérdense que con la minería ilegal, el agua que tomamos puede estar contaminada con cantidades de mercurio y otros metales que podrían estarnos afectando y unas personas podrían ser más susceptibles que otras. Se han hecho investigaciones desde el punto de vista inmunológico y sabemos de que muchos de estos pacientes que tienen problemas neurodegenerativos, en algunos estudios que se han hecho tanto en humanos como en animales, han encontrado alteraciones inflamatorias o infecciosas silenciosas no diagnosticadas, alteraciones dentales, alteraciones en la cavidad oral, alteraciones inflamatorias en otras partes del cuerpo. Se habla también de alteraciones e infecciones a nivel gastrointestinal, alteración de la microbiota en el intestino y otras cosas que tienen que ver con la nutrición y la exposición a tóxicos y el consumo de alimentos no adecuados como grasas saturadas, salsas y alimentos procesados, podrían tener que ver con todos estos mecanismos acá. Se sabe también que el estrés, tanto en la parte externa como el estrés que uno puede sentir interiormente, altera el sistema inmunológico y podría en un momento determinado desencadenar o acelerar el proceso neurodegenerativo. Hay muchos estudios que muestran que el estrés sí tiene que ver con que una persona tenga alteraciones en la función neurológica. Entonces, en algunos casos podemos decir que puede tener significancia para los pacientes. Hoy en día se sabe que por investigación, les voy a mostrar de ahorita un poquito, que la parte metabólica también tiene que ver. Entonces el consumo de alimentos, sobre todo la falta de ayuno en la noche, hay gente que come a las 7, a las 10, a las 12 y sigue comiendo hasta el otro día harinas y dulces y cosas así por el estilo, y se ha demostrado, y ahorita les voy a mostrar, que se requiere de un ayuno de por lo menos 10-12 horas
como parte de los procesos normales que necesita el cuerpo, no solamente para mantener la sensibilidad a la insulina, sino también para los mecanismos reparativos a nivel cerebral. La nutrición y la función cognitiva es algo que también está en investigación, entonces siempre tenemos que estar pendientes de todos estos factores de tipo metabólico. Entonces, cuando uno mira todo esto, es que hay tantas cosas que pueden estar influyendo. O sea, el sustrato básico es la predisposición genética que cada uno tenga, pero si se le suman factores de todo este tipo, estrés, infecciones, calidad del agua y alteraciones del punto de vista metabólico, si todas se suman, van a ser más fácilmente posible la expresión de una susceptibilidad para tener una alteración de este tipo. Yo les muestro aquí cómo en los últimos 5 años se le ha dado mucha importancia a la dieta. Y entonces aquí hay una dieta que han descrito y es cómo prevenir el deterioro neurológico en trastornos neurodegenerativos en distintos tipos de dietas como la dieta mediterránea, y ellos concluyen de que sí puede tener que ver para disminuir, miren lo que dice aquí, puede estar asociada con disminución del riesgo y disminución de tener parkinsonismo en los adultos, o sea, la dieta sí podría influir. Esta es una revista del último mes de la Asociación de Trastornos del Movimiento, en donde dicen lo que todos sabemos, pero muy poquitos practicamos. Somos lo que pensamos, pero también somos lo que comemos. Entonces, si no tenemos una alimentación adecuada, muy seguramente vamos a tener también dificultades. Y aquí hablan, miren esto, pueden aún jugar un papel importante en el inicio y en la progresión de trastornos neurodegenerativos. Entonces, dieta sana, hacer ejercicio, disminuir el riesgo cardiovascular, de tener hipertensión, de fumar, mantener el peso, mantener el nivel de azúcar. El colesterol y el ácido úrico también pueden influenciar. Hoy en día sabemos que tener un nivel de colesterol muy bajito también es un factor de riesgo para tener enfermedad neurodegenerativa. Es decir, si el colesterol está muy bajo, no es tan bueno. O sea, si está muy bajo porque está tomando, por decir algo, atorvastatina, es algo que ya está demostrado, no solamente que la atorvastatina disminuye la función cognitiva, sino que ya hay estudios que demuestran que una disminución del colesterol tiene una incidencia en la presentación de trastorno cognitivo. Entonces, como conclusiones, la enfermedad afecta de una manera diferente a cada paciente. Puede haber Parkinson sin temblor. La inactividad muscular es algo crítico, sobre todo en pacientes que tienen rigidez por la atrofia. Puede afectar también la expresión, la voz, la deglución. El tratamiento médico es bueno, pero en muchos casos no es suficiente y se necesita hacer un escaneo de todas las formas de presentación de la enfermedad en el paciente para asumir la mejor terapia integral que le pueda disminuir la manifestación de los síntomas. Cada etapa de la enfermedad tiene una opción terapéutica diferente. La cirugía y otros tratamientos están indicados en pacientes seleccionados. La cirugía no mejora ni la alteración de la marcha, ni la voz, ni la deglución, no mejora la alteración del equilibrio y mucho menos la función mental. Conocer la enfermedad es la mejor manera de afrontarla y esto es muy importante. El apoyo familiar es indispensable. Yo veo a veces pacientes con cualquier patología, pero pongamos un caso de Parkinson. La señora tiene Parkinson y el señor es un intenso, molesta, estresa, la hace sentir mal, o al contrario, el señor tiene Parkinson y la señora es lo contrario. Entonces uno dice, se necesita un ambiente adecuado tanto en la familia, o sea, en su hogar, en el trabajo, en el ambiente en donde viva, como también se necesita un ambiente adecuado en ese ser interior. O sea, si la persona aprende a manejar sus emociones, eso tiene una influencia muy grande en la presentación de los síntomas.
Todos los pacientes le dicen a uno, y ustedes mismos lo pueden ver, cualquiera de nosotros puede temblar cuando está estresado. ¿Cómo será un paciente que tiene Parkinson? Cuando está estresado, todos los síntomas se multiplican. Entonces es muy importante el bienestar interior, pero también el bienestar en el ambiente familiar. El cuidador no debe ser una sola persona. A veces dicen, no, pues allí está mi mamá o está mi papá, entonces que lo cuide mi hermana y los demás, todo el mundo se olvida. Es un trabajo de todos, no puede ser un trabajo para una sola persona porque ese cuidador también necesita el tiempo para descansar, para tener salud mental, para hacer sus cosas. El estar solamente pendiente y en estado de alarma todo el tiempo por el paciente que está enfermo puede producir cualquier condición neurológica o psicológica, estrés y cualquier cosa puede pasar. O sea, no es sano estar siempre como cuidador una sola persona, debe ser con alguien más. Básicamente eso. Miremos a ver aquí qué más. Les recuerdo esto y que cada época del tratamiento, cada época de la enfermedad tiene un tratamiento que es diferente. A medida que van apareciendo más opciones terapéuticas se mejora el pronóstico del paciente con Parkinson. La epigenética básicamente hace relación a todo lo que nosotros como seres humanos traemos como información por nuestros genes. Si nosotros estamos en un ambiente amable, agradable, vamos a estar tranquilos y vamos a estar bien. Pero si vamos a estar en un ambiente en donde hay exposición a tóxicos en el medio ambiente, donde hay estrés, donde hay una mala alimentación, donde podemos tener infecciones silenciosas no tratadas, donde además de eso comemos mal, además de eso no dormimos, no hacemos ejercicio, tenemos problemas con los azúcares, con las harinas, con hipertensión y todas estas cosas, pues a esos genes le estamos sumando toda una cantidad de factores de riesgo que hace de que esos genes, así como tienen la posibilidad de silenciarse con unos hábitos saludables, se expresan cuando los hábitos no son tan saludables. Entonces podemos tener, ustedes conocen pacientes que son gorditos, hipertensos, diabéticos. Y de un momento a otro, o de un momento a otro no, de un par de años o en 3 años el paciente dejó todo e hizo el milagro. ¿Qué hizo? Ejercicio, dieta, cambió hasta su forma de pensar, dejó la ansiedad, el estrés, asumió otras cosas que le dieran bienestar en todo sentido y esa persona pudo dejar los antihipertensivos, pudo dejar la medicación para la diabetes y pudo suspender la medicación para el colesterol, los triglicéridos y para todas las cosas que estaba consumiendo. O sea, al final sí somos lo que pensamos y lo que comemos, sino que no somos tan conscientes de eso. Y de acuerdo a eso, pues el cerebro se va a manifestar con esos genes de una manera o de otra manera. Hábitos saludables, entonces vigilar mucho el aire, el agua, la alimentación, mente sana, ejercicio, calidad del sueño, socialización. Hay estudios en la Universidad de Harvard y en muchos otros sitios que muestran de que de las cosas que favorecen más el estado neurológico de una persona es la socialización. O sea, un ambiente familiar agradable y tener amigos y tener cosas para hacer es muy importante. Por eso en la Fundación Parkinson siempre queremos que nuestros pacientes no solamente tengan un sitio para hacer terapia, sino que es un sitio donde uno tenga amigos, donde uno pueda hacer cosas nuevas, aprender cosas nuevas, intercambiar y sentirse en un ambiente agradable. Socialización es importante. A ese paciente le tiene que ir muy diferente a otro que le dan el diagnóstico de Parkinson y no quiso volver a salir porque no acepta que lo vuelvan a ver con Parkinson. Entonces es muy importante aceptar el diagnóstico, entender en qué consiste la enfermedad, pero lo más importante es saber de que no es solamente el medicamento, sino que hay muchas cosas que como pacientes tenemos que hacer. Tenemos que estar conscientes de nuestra postura, del ejercicio, del movimiento, de cómo hacemos cada cosa, de la dieta y de todas las cosas que hemos venido hablando. Ocupación con disfrute, educación con apoyo familiar,
conciencia de la postura y el movimiento, de la vocalización, de la expresión facial. El medio externo, hay gente que se despierta, vive y no se da cuenta. O sea, hay gente que puede estar viendo un arco iris y usted le dice, mira el arco iris tan bonito, ah sí, yo lo conozco. Entonces, cuando hemos perdido la motivación por vivir, por admirar las cosas que hay, por apreciar a las personas que tenemos al lado, estamos perdiendo la posibilidad de llenarnos de motivación, de ganas de vida, y eso es dopamina. Dopamina es todo lo que podamos hacer por vivir conectados con la vida, por estar motivados, por ponerle ganas, por ponerle motivación a cada una de las tareas y para vivir intensamente cada uno de los días que nos quedan. El manejo de las emociones es muy importante. Emociones positivas: gratitud, amor, esperanza, compasión, perdón, capacidad de asombro por todas las cosas de la vida y la naturaleza, alegría, fluir en el presente y autoestima. Fluir en el presente es muy importante porque muchas personas están sentadas en el presente todavía renegando de lo que les pasó, de los problemas que tienen, del problema con el marido, con la mujer, y nunca se perdonan. Entonces, vivir en el pasado no es vivir, es perderse la vida. Entonces uno dice, fluir en el presente es muy importante. Y cuando estamos sentados preocupados por lo que no ha pasado, pues eso no soluciona nada de lo que va a pasar, pero te estás perdiendo también lo que está pasando ahora. Decimos esto, no somos el Parkinson, no somos el cuerpo ni lo que tenemos, porque no nos llevamos nada. Somos más que el cuerpo y el tiempo, somos lo que disfrutamos, compartimos y aprendemos, libres de el tiempo y el cuerpo. Hagámosle aquí clic. Este es el grupo de tango de la fundación. A veces no importa uno cómo cante ni cómo baile, lo importante es uno cómo lo disfrute, cómo lo sienta. Yo canto, pero no se oye bonito, pero yo lo disfruto y eso es más importante que hacerlo muy bien. ¿No tiene volumen? Bueno, entonces imagínese un tango. Ponle el micrófono. ¿Tienes otro micrófono? Cuando uno tiene una motivación como esta, que puede ser también la clase de baile, la clase de costura, cualquier cosa que uno tenga como ocupación. Cuando uno tiene una cosa para hacer que lo motive al otro día, eso es vida, eso es dopamina. Eso los llena de muchas cosas. Estas personas, para poder hacer esta presentación, viven como artistas cada paso que ellos dan. No importa cómo los vean. ¿Sí? Los llena de vida, de amor, de compasión, de solidaridad, de todas esas emociones positivas. Y eso es lo que lo hace uno realmente, es vivir y vibrar la vida, porque no nos llevamos nada. Y eso es lo que realmente todos debiéramos de hacer y ser conscientes, no solamente los pacientes de Parkinson, todos. Y nos olvidamos de las cosas buenas que sí podemos disfrutar. Y yo creo que al final la palabra que podríamos llevarnos es conciencia de vida, conciencia de muchas cosas que sí podemos aprovechar independientemente de la condición en que estemos. Muchas gracias. ¿Preguntas? Hay unos estudios que se han hecho que muestran de que es indispensable tener un ayuno de aproximadamente mínimo 10 horas, algunos dicen más. Ustedes saben de que ahora que hay tanta cosa nueva,
a veces la gente se vuelve extremista, entonces sale una cosa nueva, entonces a veces le ponemos más de lo que es, pero en esto parece ser que uno necesita por lo menos unas 10 horas de ayuno. Entonces, ¿por qué el ayuno? Porque si una persona está comiendo de noche, parece que esto, pues obviamente el azúcar va a estar alto y el organismo va haciendo un trastorno metabólico de resistencia a la insulina, y parece que hay una enzima que tiene que ver al mismo tiempo con absorber el amiloide que está arriba en el cerebro, y es la misma que está encargada del control de la insulina. Entonces se ha visto que por esto los pacientes que tienen problemas de glicemia, problemas como la diabetes, estos pacientes, la enzima, por estar ocupada, por regular esta situación metabólica, deja de tener la regulación de la eliminación del amiloide, que tiene la misma función al mismo tiempo. O sea, sí es importante que, pues ustedes han visto, comer uno temprano, 6, 7 de la tarde, y posiblemente después de esa hora no comer nada más. A veces la gente le dice a uno, si yo como fruta y fruta y fruta de noche, pues sí, eso es azúcar también. Entonces es mejor comer un material proteico, por eso a veces la gente habla de una cantidad de proteína pequeña e ir acostumbrando poco a poco el cuerpo a comer cantidades pequeñas de noche. Entonces, si usted come a las 7, a las 6 de la mañana, ya han pasado 11 horas y eso puede ser suficiente. Pero es solamente uno de los factores, es decir, han visto este tipo de cosas en las investigaciones de pacientes con problemas degenerativos. Tenemos una pregunta en Facebook y Erson Andrés Gómez nos dice: ¿en algún diagnóstico psiquiátrico recetaron medicación para aumentar la dopamina y la serotonina? ¿Estas personas estaremos a futuro propensas a sufrir de Parkinson? La persona está hablando de si le mandan una medicación que aumenta la dopamina y la serotonina, pues está pasando todo lo contrario, es decir, no, está recibiendo antes más dosis de dopamina y serotonina. Hemos visto que las personas que reciben este tipo de medicación no necesariamente van a tener alteración en sus neurotransmisores, o sea, por ahora la respuesta sería no tendría ningún problema. Sí. Tengo dos preguntas. Bueno, respecto a la cirugía. He escuchado que hay una cirugía donde frisa un punto en el cerebro que eso controla el movimiento en el paciente, y hay otra que es con las células madres. ¿Nos puedes hablar un poquito de esas dos cirugías y para qué paciente aplican esas dos cirugías? Bueno, dicho de una manera corta, la cirugía de células madres no está avalado por ninguna asociación de neurología ni de trastornos del movimiento. Está todavía considerada en etapa de investigación. Nosotros estuvimos tentados a hacerlo hace como 15 años, pero decidimos esperar un poquito los resultados porque pues a veces se publican cosas y no necesariamente son tan buenas, y lo que se vio después de más o menos unos 10 años de seguimiento era que muchos de estos pacientes que le habían implantado células madre sí producían dopamina, pero producían dopamina en una cantidad mayor a la esperada y de una manera no controlable, y estos pacientes tuvieron más dopamina de lo que se quería y tenían unas disquinesias que no se podían controlar con ningún tipo de tratamiento. Entonces, en este momento, hasta que no haya un mecanismo para poder regular de una manera adecuada lo de las células madres, no se está haciendo y se hace como investigación, pero todavía hay que esperar un poco. Y cirugías hay muchos tipos, o sea, nosotros empezamos haciendo, la primera que yo mostré es una cirugía simplemente con un electrodo, y el electrodo está conectado a un equipo de radiofrecuencia, y el equipo de radiofrecuencia estimula esa zona 40, 45 grados, 50 grados de temperatura, y ve el efecto, a ver si el paciente se le quita el temblor, y después lo puede poner a más grados, 60 o 70 grados, y hace una lesión definitiva, que es el primero, y con eso el temblor se le quita.
Eso no lo estamos haciendo porque no lo hacemos ahora porque cuando se coloca el electrodo, lo que usted ya hizo, ya quedó así. Ahora lo que hacemos es la misma prueba con el electrodo en ese sitio, son electrodos mucho más finos ahora, pero además de eso va acompañado de un microregistro donde se va midiendo la descarga de las neuronas y cada sitio del cerebro entre 1 milímetro y otro hay una descripción exacta de a qué sitio corresponde. Entonces ahora no es solamente que tenemos el electrodo, hacemos la estimulación, vemos la respuesta clínica, sino que también está un neurofisiólogo que está pendiente de si el electrodo, por decir algo, está en el subtálamo o si solamente está en un recorrido muy pequeño. Si está en un recorrido muy pequeño quiere decir que no está en todo el trayecto que quisiéramos y tenemos que cambiarlo. O sea, se hace una correlación desde el punto de vista clínico con la estimulación y con el microregistro, que es el registro eléctrico. Y allí uno puede colocar el electrodo y el electrodo pues entonces va a estar controlado, y en cirugía también se prueba la cantidad de impulso, de estímulo eléctrico que puede tolerar en ese sitio, y con los electrodos nuevos podemos, además de eso, si después de la cirugía pudiera haber algún efecto secundario, modificar la manera de la descarga, la manera como se hace la expansión del estímulo eléctrico, si uno lo quiere circular o si lo quiere hacia adelante, hacia atrás, a un lado o al otro. O sea, tecnológicamente esto ha cambiado bastante. Entonces está la lesión con el electrodo, está el estimulador, también está con rayos gamma, pero con rayos gamma escogemos el punto, pero no tenemos la posibilidad de mirar la respuesta clínica, porque cuando se coloca un electrodo nosotros tenemos la ventaja de que colocando el electrodo hacemos el estímulo eléctrico y sabemos si ese sitio que fue el que planeamos tiene buena respuesta o no tiene buena respuesta. Pero no solamente eso, sino si no va a tener efecto secundario, porque imagínense que tiene que ser uno muy preciso, pero también no es tan predecible como cuando está el electrodo. Cuando está el electrodo y usted estimula y está muy pegado a la cápsula interna, el paciente puede perder el movimiento. Entonces usted tiene que correr el electrodo un par de milímetros. Cuando usted escoge por rayos gamma, por gamma knife, usted escoge el punto, pero donde escogió ya no lo puede mover. Donde escogió queda una lesión y no la puede cambiar. Entonces por eso la primera opción hoy en día es el electrodo y la segunda opción es una lesión ya sea con rayos gamma o con el electrodo con radiofrecuencia. Tiene otra pregunta Gerson Gómez y nos dice: en lo referente al metabolismo, ¿el sufrir de la tiroides aumentaría la posibilidad de sufrir de Parkinson? Realmente no, pero cuando vemos un paciente con temblor, sobre todo cuando apenas está empezando el temblor, uno dice, pues empieza a preguntarle al paciente historia familiar, si temblaba cuando estaba en el colegio, cosas así por el estilo, y empieza a ver las características del temblor. Si es, por ejemplo, un temblor de esos cuando solamente sostiene algo, es muy posible que sea un temblor esencial, pero para la investigación inicial del temblor siempre buscamos que no haya problemas tiroideos, pero no quiere decir que sea Parkinson. Se soluciona el problema tiroideo en algunos pacientes y el temblor se quita. Entonces hace parte de la investigación del paciente con temblor, pero si existe el problema tiroideo no quiere decir que de ninguna manera que vaya a tener alguna predisposición para tener enfermedad de Parkinson. Buenas noches. Buenas noches. Yo quería preguntarle si la fundación también está en Cali y cuál es la dirección. La Fundación Parkinson está en Cali, en San Fernando, y es carrera 36456. Gracias. Doctor, una pregunta. De pronto los calambres, de pronto que le enfrentan, ¿no tienen que ver algo con eso? Parte muscular. Sí, ahí los mostramos dentro de los síntomas, o sea, cansancio, dolor, calambres, es frecuente. Y algunos no solamente tienen calambres, sino distonía. O sea, a veces se les tuerce la pierna, el pie, cosas así por el estilo. Y hace parte de lo que uno tiene que estar revisando para mirar a ver cómo está la fluctuación de la medicación durante el día para que estos síntomas sean menos frecuentes.
Buenas noches. Buenas noches. Yo soy paciente suyo. Yo quiero hacer una pregunta. Hace muchos años, hace 2 años recientemente fui diagnosticado con Parkinson. Estoy aprendiendo la enfermedad, conociéndola, tratándola de un mejor manejo, perdiendo muchos temores. Aún todavía leo y trato de no sugestionarme con el tema de la enfermedad, a pensar en cómo va a sentir más adelante. Tengo claro que por los efectos de la medicación se presentan ciertos síntomas. Hace muchos años yo sufría que dentro de mi sueño me despertaba sin poder respirar, algo así como la apnea. Se me cerraba la tráquea y al tratar de respirar era algo demasiado fuerte y estuve muchas veces en ocasiones a punto de ahogarme, porque era sentir que no podía. Podría estar relacionado con el Parkinson, ese tipo de situaciones, porque yo tuve muchos exámenes donde todo me salió bien. Y la otra pregunta es el tema de los cambios a nivel emocional que he presentado, donde en un momento determinado me he sentido Superman. Me levanto, hago ejercicio, trabajo 8, 10, 12 horas, pero a nivel psicológico tuve dificultades. Entonces obviamente me quitaron la medicación y no he vuelto a ser otra vez el mismo. A mí me dicen caro loco por mi forma de ser. Entonces, en un momento determinado yo he dicho, que no me ajustan un poquitico por debajo de que tenía, que me sentía bien. Pero pues no ha sido posible. Bueno, empezando por lo último, yo creo que hay que lograr el ajuste donde te sientas bien y te veas bien, porque si carro loco se siente bien pero no lo ven bien, entonces también hay que mirar a ver qué es bueno. Volviendo a los síntomas, sí, acuérdese que el paciente puede tener inicialmente, antes del síntoma motor, puede tener trastornos del estado de ánimo, puede tener problemas del sueño, que eso lo dijimos, puede tener problemas olfatorios, puede tener del olfato, perdón, puede tener estreñimiento, y después ser mucho más evidentes los demás síntomas. En estos días vi una paciente que estaba viendo psiquiatría, lleva más o menos como 2 años, y los síntomas eran exclusivamente problemas del sueño y problemas del estado de ánimo. Solamente un examen muy detallado empieza uno a mirar que hay un ladito del cuerpo que mueve menos que el otro. Y al darle la medicación antiparkinsoniana, todo lo demás se corrigió. Entonces sí puede empezar por allí, o sea, lo que mostramos en las diapositivas iniciales. Sí puede empezar. Buenas noches, doctor. Una preguntita. Sí. Una preguntita. Los que pertenecemos a la GPS, ¿qué opción o qué posibilidad hay de pertenecer a la Fundación Parkinson? Pues el consejo es que pasen por la fundación y conversen. Algunas EPS tienen convenio, realmente EPS sanitas, pero pues tú sabes cómo está la situación de salud, no solamente de ellos, sino para las entidades que le prestan servicio a las EPS. Pero puedes pasar por la fundación y puedes averiguar la posibilidad de estar en un programa de reacondicionamiento. Ahí lo más importante es de que no solamente se aprende a conocer lo que es el problema, sino que en algunos pacientes, no en el caso tuyo, se instruye, bueno, en el tuyo también, se instruye la familia, todo el grupo familiar para que sepan cómo manejarlo. Buenas noches, doctor. Buenas. Cuando la intervención quirúrgica implica colocarle los electrodos en el lugar clave del cerebro a la persona, ¿ese paciente en el momento de esa intervención puede estar consciente? Sí, no lo mostré en el video, aunque yo tengo otros allí, pero básicamente uno lo que hace es le coloca al paciente anestesia local, pues hay distintas formas de hacerlo, pero en el momento en que está colocando el electrodo y está haciendo la estimulación, el paciente está despierto. Está despierto para poderlo ver con el temblor, con la rigidez, y para hacer la estimulación verificar que los síntomas se le quitan y que sobre todo que no tiene efecto adverso. Gracias. Doctor, durante 5 años he estado haciendo ejercicio físico. Sí. Pero los ejercicios físicos realmente, yo creo que usted tiene bastante recorrido por los pacientes del Parkinson. ¿Podría decirme qué actividad
claro. Nuevamente cada caso es diferente. Por ejemplo, en el caso tuyo ha habido un mayor compromiso de la musculatura espinal y hay una tendencia a encorvarse, a tener la columna flejada. De hecho, ha requerido intervención quirúrgica para eso. Eso lo que muestra es que cada paciente es diferente, pero para la gran mayoría de los pacientes, natación es muy buen ejercicio, porque cuando tú estás nadando tienes el cuerpo en posición horizontal, tienes obligación de utilizar todos los músculos espinales, la cintura escapular, que es todos estos movimientos de acá, y la cintura pélvica moviendo las piernas. Mover las piernas, sobre todo la parte proximal, es muy importante, por eso les mostré la bicicleta. Cuando la gente le dice a uno que camine o que hay personas que hacen ejercicio caminando, pues yo les muestro figurativamente así, o sea, si yo camino, mire todo el esfuerzo para los músculos de la pierna. Pero si yo me monto en una bicicleta estática, y es válido no para el paciente de Parkinson, sino para todos. Yo hago bicicleta estática y no porque tenga Parkinson. Entonces, si usted hace bicicleta estática y le pone resistencia, tiene que hacer fuerza hacia arriba y fuerza hacia abajo. Y todos estos músculos desde aquí hasta abajo se van a fortalecer bastante. Eso le va a permitir muchísimas cosas. Tener más fuerza en las piernas, tener mejor equilibrio, sostenerse mejor, subir gradas, mejorar la frecuencia cardíaca, el trabajo cardíaco, mejora muchísimas cosas. Mejora la circulación cerebral, mejora la circulación que tiene que ir hasta las últimas ramitas del hipocampo que tienen que ver con la memoria. Entonces, hacer ejercicio sí es importante. Y la otra cosa, ya que tú nos preguntas, es conciencia de la postura. Uno puede hacer ejercicio, pero si cuando está sentado vuelve y se agacha. Uno puede estar en ejercicio, pero si cuando está de pie no trata de tener su mejor postura, le está facilitando la tarea al Parkinson. Entonces, el ejercicio no es la solución, pero sí ayuda a que eso se manifieste menos. Sí les quiero contar que hay pacientes que el curso es completamente diferente. Algunos pacientes tienen tantas alteraciones desde el punto de vista muscular que es muy difícil conseguir buenos resultados. Hemos visto pacientes con cambios en la columna, con escoliosis muy severa de muchos años y ya fijos. Entonces, el ejercicio muy difícilmente les va a devolver la columna en la posición en que puede estar. Pero lo que estamos diciendo sí es válido para la mayoría de las personas, sobre todo en etapa inicial. Con mucho gusto. Buenas. Mi mamá tiene rigidez, no tiene temblor, tiene 80 años y le cambiaron del Cenibio 250 en Madupar y ella se está pegando demasiado porque, o sea, queda pegada, me dice, no puedo caminar, no puedo, le toca que sentar. ¿Ella tomaba Sinemet cuánto? 25-250, pero después de temblor, Y ahora toma Madupar una. Habría que mirar, o sea, hay que estar muy seguros, pero son muy parecidos. El uno es carbidopa levodopa y el otro es levodopa benseracida. Habría que mirar, pero yo creo que no es muy complicado, es simplemente un ajuste de dosis y debe responder de una manera muy similar, o sea, es simplemente ajustar la dosis. pero por eso era que está pegando, no. Si antes respondía bien y ahora no, es que le falta un pequeño ajuste de dosis, no son exactamente iguales, pero se puede ajustar la dosis y debe tener una respuesta muy similar. Con gusto. Tenemos otra pregunta y es ¿en qué forma repercute la atorvastatina en la función cognitiva? Yo quise hacer mención de ese medicamento y también omeprazol, o sea, todos los que tengan que ver con bajar el colesterol. O sea, si yo tengo el colesterol, por decir algo, en 300 y tomo atorvastatina y tomo dosis altas y lo tengo en 150, 170, eso tenerlo tan bajito no es tan bueno. Y se ha visto que
dosis moderadas o altas de estos medicamentos pueden disminuir la función cognitiva, o sea, ya está demostrado de que eso se produce, igual con el omeprazol. Entonces, son dos medicamentos que yo les advierto a los pacientes de que si no son indispensables, se pueden cambiar por otros, se puede cambiar por dieta, sobre todo la atorvastatina, o pues uno tiene que medir riesgo-beneficio para cada cosa que se está tomando, sobre todo que a veces la gente toma y no está en control. Las personas que han sufrido accidentes cerebrovasculares tienen más prevalencia para que esto aparezca, o si hay un estudio donde diga que hay algún grupo étnico que tiene más prevalencia para esta enfermedad. Okay. La mayoría de los pacientes de Parkinson se presentan después de los 55 o 60 años, pero sí hay por lo menos un 10-15% por debajo de los 50 años. Se ve que hay estudios que muestran un poquito de más prevalencia en hispánicos, pero existe en toda parte del mundo, en todas las razas, en todas las religiones, en todos los continentes. ¿Más hombres o mujeres? Se ve más en hombres que en mujeres, y también se ha visto de que algunas personas pueden presentarlo con algo de incidencia desde el punto de vista genético, es decir, nosotros decíamos enfáticamente el Parkinson no es genético. Sin embargo, sabemos hoy en día que un 15% de los pacientes pueden tener un familiar que tiene Parkinson. No quiere decir que si alguien lo tiene todo lo van a tener, pero 15% de alguien más en la familia ya le está diciendo a uno de que hay una susceptibilidad genética posible y que hay que mirar a ver cómo podemos mirar todos estos factores asociados que describimos, que no son la solución, pero sí son factores que, como ustedes vieron allí, los artículos están diciendo pueden ser desencadenantes, pueden influenciar la presentación o la progresión de cualquier trastorno neurológico. Gracias, doctor. Con mucho gusto. Le hago esta consulta, pues a raíz de la pregunta anterior que usted dice que es genético o no. Pues yo iba a preguntarle acerca de eso, si es genético. Mi historia es que tengo 4 hermanos con Parkinson. Al primero le comenzó a los 40 años y los otros pues han sido 50, 60. Por la historia, es decir, o sea, tiene 10 años, parece más que fuera un temblor esencial. Cuando hablamos de genética, uno dice, miremoslo con mucho cuidado, porque es que la parte genética, es decir, uno puede tener la predisposición, pero no necesariamente quiere decir que le den. Pero acuérdese también que a veces uno familiarmente copia muchas cosas, copia pensamientos, emociones, alimentación, actitudes, rutinas de vida, estilos de vida, y si repetimos lo mismo, pues muy seguramente a la predisposición se le van a sumar la copia de todos los factores con los que veníamos al tiempo. Si cambiamos todos los factores, posiblemente yo he visto algunos pacientes que han tenido Parkinson y han alcanzado a desarrollar un estado avanzado. No quiero decir que esto se presente frecuentemente, pero en algunos casos he visto pacientes que han estado muy mal, con rigidez, con salivación, con dificultad para movilizarse, y han disminuido todos estos factores que hemos hablado, y hoy en día están sentados, tranquilos, algunos con muy poca medicación y unos poquitos sin medicación, y uno dice, ¿y allí qué pasó? Entonces, yo lo que digo es que copiamos, además del material genético, copiamos hábitos, copiamos actitudes, copiamos emociones, copiamos ambientes, copiamos cosas que pueden estar haciendo de que repitamos lo que no debemos repetir.
Con el tiempo yo creo que vamos a tener mucho más resultados de investigación, de pronto detectar más tempranamente factores de riesgo. En este momento hay más estudios en la parte genética y hay más estudios que de pronto podrán ser asequibles no solamente para investigación sino para aplicación clínica. Pero pues hasta ahora pues yo diría miremoslo con cuidado, no lo tomemos así que porque lo tiene, mire que el caso tuyo es diferente. Los demás tienen Parkinson, pero tú tienes temblor esencial. Y muchas veces en el diagnóstico nos podemos equivocar. Yo a veces prefiero decirle a un paciente, y no porque tenga la razón, yo a veces prefiero decirle a un paciente, tiene un temblor que tengo que mirar con el tiempo a ver cómo responde con el medicamento y a ver cómo sigue por lo menos un tiempo para ponerle nombre y apellido, así sepa el nombre. Porque si yo le digo a un paciente que está asustado, que tiene Parkinson y no hay nada que hacer, pues dentro de un mes viene peor. No ha podido dormir, doctor, llevo un mes sin dormir. Entonces es muy importante cómo se hace el diálogo, cómo le comunico el diagnóstico y cómo voy llevando el paciente, cómo lo vamos llevando en el tiempo. Porque si yo lo veo con temblor y le exploro los factores asociados, estrés, calidad de vida, le preguntamos por todo, duerme con el celular prendido, llama a toda hora, lo llaman en 1000 cosas, está estresado, tiene problemas en toda parte y uno dice, ¿no cree que es momento para que pare todo esto y mire a ver qué pasa? Muchas veces, muchos de los pacientes solamente cambiando eso, no es que no necesita la medicación, sino que necesita mucho menos medicación porque hay unos factores que están acelerando el proceso patológico. Entonces uno dice, si uno como médico se puede equivocar en diagnóstico de Parkinson inicialmente, todos podemos tener una apreciación inicial que no necesariamente se cumple porque el tiempo solamente da la verificación del diagnóstico. A veces no es tan conveniente impactar al paciente tan fuerte desde el principio. Entonces, darle la prueba terapéutica, el paciente agradece más la educación, el saber qué hacer y que poco a poco vaya teniendo la relación médico-paciente que le permita sobrellevar cada uno de los problemas que se le presentan. Para cada uno, en la mayoría de las veces, habrá una buena alternativa, si no perfecta, buena. ¿Realmente el propanolol es lo que me mantiene? El propanolol, si ya no tienes temblor y antes tenía el temblor y el temblor te disminuye con el propanolol, quiere decir que muy probablemente es un temblor esencial. Si suspendes el propanolol y el temblor otra vez te vuelve a dar, quiere decir que sí es temblor esencial. Si lo suspende y ya no tienes temblor, quién sabe, pudo haber sido algo transitorio. A veces hay personas que pasan por periodos de estrés, tiemblan y luego se les va. Pero temblor solamente, pero es que cuando tú tienes temblor, rigidez, lentitud, salivación y muchas otras cosas, eso ya no es solamente estrés. Posiblemente el estrés desencadenó algo más, pero pues temblor solo puede ser muchas cosas. Hay temblor por problemas de tiroides, como dijimos, por problemas psicogénicos, pero en el caso tuyo posiblemente sea temblor esencial. Con gusto. Una última pregunta para cerrar. Acércate al micrófono, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta está relacionada con los efectos secundarios de la medicación versus el avance en las etapas de la enfermedad. Es decir, cómo puede uno determinar o si es viable entender que está la enfermedad avanzando o que son efectos secundarios de la medicación. Bueno, muy buena pregunta. Entonces ahí tenemos que repasar todos los medicamentos con los efectos secundarios. Bueno, la mayoría de los medicamentos, por decir algo, levodopa, carbidopa puede producir malestar gástrico, somnolencia. Medicamentos que le digan a uno que puede ser progresión de la enfermedad, realmente no. Yo diría al contrario, es decir, si usted se toma el medicamento y con lo que viene tomando se lo controla y no necesita una dosis mayor, quiere decir que la enfermedad está controlada. Si el aumento de la dosis es muy notorio y cada vez tiene que hacerle ajustes más cercanamente, quiere decir que allí hay una progresión y por eso se está haciendo el ajuste de la dosis.
efectos adversos que se confunden. Entonces, las disquinesias, ustedes vieron el movimiento de la señora que tenía el movimiento, ¿cierto? También vieron al doctor Mocus cuando tenía el movimiento, que cuando salió por televisión. El movimiento es efecto del medicamento. Cuando está en el pico de la dosis, entonces la persona se puede mover más, pero tiene como efecto secundario en ese pico de dosis, que lo entendemos con el gráfico que mostramos. En ese pico de dosis el movimiento de la cabeza, puede ser de una mano, del brazo o del tronco, de todo el cuerpo, comienza como a bailar incontrolable. O sea, hay un exceso de estímulo de dopamina. Entonces acuerden que la señal estaba débil, ahora está demasiado fuerte. Entonces, como está demasiado fuerte, no lo puede controlar, ni en reposo. Y eso no es progresión de la enfermedad. O sea, progresión en el sentido de que cuando vemos la curva, uno dice al principio un paciente no lo tiene. Pero a medida que va pasando el tiempo puede estar presente y puede ser más frecuente. ¿De qué depende el éxito del tratamiento? De que el paciente esté ajustado en unas dosis muy exactas para que no fluctúe tanto y para que no esté con disquinesias un rato o con periodos en donde esté completamente apagado. Entonces, para tratar de que la mayor parte del tiempo esté con una dosis que le permite estar independiente, activo, funcional, sin tener efectos secundarios. Pero la mayoría de los efectos secundarios que se pueden confundir, yo diría, son las disquinesias. Y lo digo porque en ocasiones el paciente llama, el médico le dice, perdón, el paciente le dice al paciente, estoy peor, y me tomo, entonces el médico le puede decir, tómese otra media tableta, y se pone peor, claro, porque si está con el exceso de dosis, está con disquinesia. O sea, la confusión es equiparar la disquinesia a temblor. O sea, disquinesia es exceso de señal o exceso de medicación. Y cuando está rígido, tembloroso o apagado en reposo, pues falta de medicación. Entonces hay que diferenciar muy bien los dos. Bueno, yo creo que de esta forma cerramos esta sesión. Agradecemos a todos ustedes por haber asistido, al doctor por compartirnos de su experiencia, de todo su conocimiento. Les informamos para el próximo mes de mayo vamos a tener el tema del asma, el uso de los inhaladores y todos los mitos pues, que están alrededor de los inhaladores. Muchas gracias a todos por venir. Feliz.